es en las palabras ni es en las promesas, donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve a todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme mi Getsemaní, fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Hermanos, de verdad que es una inmensa alegría poder compartir nuevamente este espacio de oración del Santo del Día con todos ustedes, donde el Señor nos enseña que es posible la santidad. Le doy la bienvenida a mis hermanos que comparten conmigo este espacio, pidiendo la presencia del Espíritu Santo para que sea Él consolándonos, abriendo nuestra mente y nuestro corazón a este mensaje tan maravilloso que el Señor quiere regalarnos en este espacio de oración. Sean todos bienvenidos. Gracias hermanitos y hermanitas por seguir en sintonía de esta su emisora católica Sánate Tú, la emisora de la fe. Los invitamos a que sigan este maravilloso espacio, el Santo del Día. Hoy vamos a meditar en la vida de San Francisco de Borja, un hombre que a pesar de su posición política, su posición social, religiosa, no se olvidó de servir a los demás. Nos sirve como ejemplo de gobernante, como ejemplo de padre, como ejemplo de esposo, como ejemplo de religioso, que nos enseña que en la humildad, en la sencillez de la vida cotidiana, podemos llegar a la santidad, que es lo que siempre nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo, es a lo que Él nos está llamando siempre, a la sencillez, pero en especial a la santidad, a que no nos olvidemos de servir al prójimo a través de nuestros oficios. Así que no se desconecten de esta emisora para escuchar este maravilloso santo y meditar en su vida. Hermanitos, reciban un cordial saludo en el amor de Jesús y de María y sean bienvenidos a este hermosísimo espacio, el Santo del Día. Hoy contemplamos a este hermoso santo, San Francisco de Borja, que hoy nos trae un mensaje realmente maravilloso que no nos podemos perder. Así que bienvenidos una vez más y también saludo a mis queridos hermanos de comunidad Sánate Tú con mucho cariño y con mucho amor y con el gozo y la alegría de disponernos para este momento maravilloso y podernos deleitar de esa presencia, de la gracia de Dios a través de esta experiencia de los santos. Espíritu Santo de Dios, tú que conoces nuestras fatigas, nuestros cansancios, nuestros dolores, pero que también conoces nuestras alegrías y nuestros sueños. Hoy, en este espacio de oración, te pedimos que vengas con todo tu poder, con todo tu amor, que vengas a consolarnos, que vengas a levantarnos, que vengas a dirigir este espacio conforme a tu voluntad, que seas tú sondeando nuestro corazón, que seas tú permitiéndonos comprender que es posible la santidad, que en medio de nuestras adversidades tú eres nuestro soporte, tú eres nuestra espada, tú eres nuestra luz, que tú iluminas nuestra vida aun cuando estamos en momentos de oscuridad. Ven Espíritu Santo de Dios a impartir orden en nuestra vida. Ven Espíritu Santo de Dios a derramarte con tu fuego abrasador. Ven a traer la alegría a nuestro corazón, a nuestra vida. Ven a llenarnos de humildad, de sencillez. Ven a transformar nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro querer, para que todo sea agradable a Dios. Ven Espíritu Santo de Dios a tomar posesión de nuestra alma, a tomar posesión de nuestra voluntad,
a llenarnos de ti, porque quizás estamos llenos de muchas cosas y menos de Dios. Ven a llenar nuestro corazón de ti, Espíritu Santo, para que podamos ser luz en medio de este mundo que muchas veces está rodeado de oscuridad. Ven para que podamos ser luz en nuestra familia, para que podamos ser luz en nuestro trabajo, ahí en lo cotidiano, podamos santificar nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, y abre nuestra mente, abre nuestro querer, abre nuestro corazón, para que hoy este mensaje maravilloso del Santo del Día pueda penetrar en la fibra de nuestro corazón y dar fruto en abundancia. Ven con ese ruá maravilloso, ven a quitar los miedos, los temores, ven a derribar todo dolor, toda angustia que se esté apoderando de cada uno de nosotros y ven a colocar la alegría, la paz, la mansedumbre, la tranquilidad y el amor. San Francisco de Borja, año 1572. Señor, que como tu amigo Francisco de Borja, sepamos dominar el cuerpo y el orgullo, y dedicarnos con todas nuestras fuerzas y cualidades a obtener que las gentes te amen más y te sirvan mejor. Amén. La familia española de Borja o Borgia se hizo célebre cuando Alfonso Borgia fue elegido papa con el nombre de Calixto III. Y luego cuando otro Borgia fue nombrado pontífice y se llamó Alejandro VI. Este Borgia, antes de ser pontífice, había tenido 4 hijos, y uno de ellos fue el padre de nuestro santo. Francisco de Borja era nieto del Papa Alejandro VI por parte de padre, nieto del rey Fernando de Aragón por parte de la madre, primo del emperador Carlos V e hijo del duque de Gandia. En su familia se preocuparon porque el joven recibiera la mejor educación posible y fue enviado a la corte del emperador para que allí aprendiera el arte de gobernar. Esto le fue de gran utilidad para los cargos que tuvo que desempeñar más tarde. Contrajo matrimonio con Leonor de Castro, una joven de la corte del emperador, y tuvo 6 hijos. Su matrimonio duró 17 años y fue un modelo de armonía y de fidelidad. El emperador Carlos V lo nombró virrey de Cataluña, con capital en Barcelona, región que estaba en gran desorden y con muchas pandillas de asaltantes. Francisco puso orden prontamente y demostró tener grandes cualidades para gobernar. Más tarde, cuando sea superior general de los jesuitas, dirá: el haber sido gobernador de Cataluña me fue muy útil porque allá aprendí a tomar decisiones importantes, a hacer de mediador entre los que se atacan y a ver los asuntos desde los 2 puntos de vista, el del que ataca y del que es atacado. La reina de España era especialmente hermosa, pero murió en plena juventud, y Francisco fue encargado de hacer llevar su cadáver hasta la ciudad donde iba a ser sepultada. Este viaje duró varios días, y al llegar al sitio de su destino, abrieron el ataúd para constatar que sí era ese cadáver el de la reina. Pero en aquel momento el rostro de la difunta apareció tan descompuesto y maloliente por la putrefacción que Francisco se conmovió hasta el fondo de su alma y se propuso firmemente: ya nunca más me dedicaré a servir a jefes que se me van a morir. En adelante se propone dedicarse a servir únicamente a Cristo Jesús, que vive para siempre. La gente empezó a notar que la vida y el comportamiento del virrey Francisco cambiaban de manera sorprendente. Ya no le interesaban las fiestas mundanas, sino los actos religiosos. Ya no iba a cacerías y a bailes, sino a visitar pobres y a charlar con religiosos y sacerdotes. Un obispo escribiría de él en ese tiempo: don Francisco es modelo de gobernante y un caballero admirable. Es un hombre verdaderamente humilde y sumamente bondadoso, un hombre de Dios en todo el sentido de la palabra. Educa a sus hijos con un esmero extraordinario y se preocupa mucho por el bienestar de sus empleados. Nada le agradaba tanto como la compañía de sacerdotes y religiosos. Algunos criticaban diciendo que un gobernador no debería ser tan piadoso, pero la mayor parte de las personas estaban muy contentas al verlo tan fervoroso y lleno de sus virtudes. En 1546 murió su santa esposa, la señora Leonor,
Desde entonces ya Francisco no pensó sino en hacerse religioso y sacerdote. Escribió a San Ignacio de Loyola pidiéndole que lo admitiera como jesuita. El santo le respondió que sí lo admitiría, pero que antes se dedicara a terminar la educación de sus hijos y que aprovechara ese tiempo para asistir a la universidad y obtener el grado en teología. Así lo hizo puntualmente. San Ignacio le escribió recomendándole que no le contara a la gente semejante noticia tan inesperada, porque el mundo no tiene orejas para oír tal estruendo. En 1551, después de dejar a sus hijos en buenas posiciones y heredores de sus muchos bienes, fue ordenado como sacerdote religioso jesuita. Esa fue la noticia del año y de la época, que el duque de Gandia y gobernador de Barcelona lo dejara todo y se iba de religioso, y era ordenado sacerdote. El gentío que asistió a su primer misa fue tan extraordinario que tuvo que celebrarla en una plaza. En 1554 fue nombrado por San Ignacio como superior de los jesuitas en España. Dicen que él fue propiamente el propagador de dicha comunidad en esas tierras. Con sus cualidades de mando organizó muy sabiamente a sus religiosos y empezó a enviar misionarios a América. El número de casas de su congregación creció admirablemente. Lo primero que se propuso fue dominar su cuerpo por medio de fuertes sacrificios en el comer y beber y en el descanso. Era gordo y robusto y llegó a adelgazar de manera impresionante. Al final de su vida dirá que al principio de su vida religiosa y de su sacerdocio exageró demasiado en sus mortificaciones y que llegaron a debilitar su salud. Otro de sus grandes sacrificios consistió en dominar su orgullo. Los primeros años de su vida religiosa, los superiores lo humillaron más de lo ordinario, para probar si en verdad tenía vocación. A él, que había sido duque y gobernador, le asignaron en la comunidad el oficio de ayudante de cocinero, y su oficio consistía en acarrear el agua y la leña, en encender la estufa y barrer la cocina. Cuando se le partía algún plato o cometía algún error al servir en el comedor, tenía que pedir perdón públicamente de rodillas delante de todos, y jamás se le oyó una voz de queja o protesta. Sabía que si no dominaba su orgullo nunca llegaría a la santidad. Una vez el médico le dijo al hacerle una curación dolorosa: «Lo que siento es que a su excelencia esto le va a doler». Y él respondió: «Lo que yo siente es que usted le diga excelencia a semejante pecador». Cuando la gente lo aplaudía o hablaba muy bien de él, se estremecía de temor. Un día afirmaba: «Soy tan pecador que el único sitio que merezco es el infierno». A otro le decía: «Busqué un puesto propio para mí en la Biblia y vi que el único que me atrevería a ocupar sería el de los pies de Judas el traidor. Pero no lo pude ocupar porque allí estaba Jesús lavándole los pies. Así de humildes son los santos». Al morir, San Ignacio lo reemplazó el padre Lainés, y al morir este, los jesuitas nombraron como superior general a San Francisco de Borja. Durante los 7 años que ocupó este altísimo cargo, se dedicó con tan grande actividad a su oficio que ha sido llamado por algunos el segundo fundador de los jesuitas. Por todas partes aparecieron casas y obras de su comunidad, y mandó misioneros a los más diversos países del mundo. El Papa y los cardenales lo querían muchísimo y sentían por él una gran admiración. Organizó muy sabiamente los noviciados para sus religiosos y con su experiencia de gobernante dio a la Compañía de Jesús una organización admirable. El sumo pontífice envió un embajador a España y Portugal a arreglar asuntos muy difíciles y mandó a San Francisco que lo acompañara. La embajada fue un fracaso, pero por todas partes las gentes lo aclamaron como el Santo Duque y sus sermones producían muchas conversiones. Al volver a Roma se sintió muy debilitado. Se había esforzado casi en exceso por cumplir sus deberes y se había desgastado totalmente, y el 30 de septiembre de 1572 entregó su alma al Creador. Los que trataron con él exclamó al saber la noticia de su muerte:
Este fue uno de los hombres más buenos, más amables y más notables que han pisado nuestro pobre mundo. Bueno, acabamos de escuchar esta hermosa biografía de nuestro querido santo San Francisco de Borja. Qué hermosa experiencia de vida tiene porque además viene de todo un linaje maravilloso de papas por parte de su papá y por parte de su mamá. Qué bendición tan maravillosa tener esa ascendencia tan bendecida y con estos personajes tan importantes dentro de la iglesia, porque fueron papas, sus ascendientes. Entonces, qué bendición tan hermosa. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, pues qué rico que su papá se preocupó por darle una muy buena educación y una buena formación, porque eso le serviría más adelante para todo el desarrollo de toda su labor como servidor público, pero también como religioso y como servidor de Dios. Y por eso todo lo que acontece en nuestra realidad es sumamente importante. Yo alguna vez dentro de mi vida decía, bueno, ¿yo por qué inicié estudiando ingeniería y terminé, la carrera fue de administración? Pero algún día que estaba escribiendo en un tablero, el Espíritu Santo me recordaba, mira, si no hubieras ido a estudiar ingeniería, no has aprendido a escribir también esta letra para que los demás pudieran tener una buena óptica y ver esa letra tan legible. Fue una de mis experiencias personales y por eso veo en San Francisco de Borja como el que fue formado para esa vida pública y todos esos estudios que tuvo justamente para desempeñar esos cargos tan importantes que tuvo y cómo tuvo un desempeño tan relevante y valioso. Y su disciplina es supremamente importante en el desarrollo de toda esta actividad porque el aprender a gobernar pues es una gracia que Dios le da a uno y él pues tuvo esa gran bendición de aprender a gobernar. Me recuerda un poco las palabras de Salomón cuando el Señor en el sueño se le aparece y le dice, pídeme algo, lo que tú necesitas. Y él dice, bueno, la verdad yo soy muy joven y no sé cómo gobernar este pueblo, regálame sabiduría. Y el Señor se admiró porque Salomón solamente le pidió sabiduría y por haberme pedido esto tendrás todo lo demás por añadidura. Por eso recordaba un poco esas palabras de Salomón porque a San Francisco pues le pasó un poco muy similar porque él aprendió a gobernar allá en Barcelona, justamente en Cataluña cuando fue nombrado como gobernador de Barcelona para que pusiera orden en las dificultades que tenía esa población de los asaltantes y todas las personas que hacían el mal. Él llegó y puso un orden. Y es importante porque la disciplina, el control, el orden vienen de Dios. Las autoridades son elegidas y son nombradas por Dios. Y hoy por hoy que hay unas manifestaciones fuertes de no aceptar las autoridades, pues es importante retomar que se necesitan personas con autoridad para que regulen, para que controlen, para que dirigen y para que orienten el bienestar común, que esa es la función de un gobernante, buscar el equilibrio del bienestar común. Entonces es sumamente importante y lo que él decía, aprendí a escuchar al uno y al otro, porque es importante siempre escuchar las dos partes. A veces uno cuando solamente escucha una parte, pues se parcializa y uno necesita ser totalmente imparcial. Un buen gobernante siempre va a ser imparcial en su diligencia, en su gestión y en su labor. Y ya bueno, mirando un poco también que después recibe la alegría de tener su matrimonio, un matrimonio de 17 años con la señora Leonor de Castro, pues qué bendición, porque fueron un ejemplo, formaron y educaron sus hijos muy bien, era un hombre bastante dedicado a su familia, a su casa, a su hogar, llevó un hogar muy lindo, llevó un hogar muy bien, fallece su esposa y entonces viene como esa experiencia de querer buscar las cosas del Señor, de querer alimentarse de la vida espiritual y es cuando tiene esa oportunidad de hablar con San Ignacio para que justamente pues ver la posibilidad de que él siendo casado y pues teniendo estos hijos que ya tenía, pudiera llegar a ser religioso y sacerdote. Y la sabiduría también de San Ignacio de Loyola que le dice, mira, termina de organizar a tus hijos, ve estudiando la teología y vamos viendo la posibilidad. Cuando termine la teología miramos la posibilidad ya de organizar todo esto. Y él atiende esa sugerencia porque como él mismo se lo dijo, porque el estruendo de una gran noticia
ten prudencia, es importante la prudencia que debemos tener con nuestros sueños, proyectos y anhelos. Le dice, guarda ahí silencio, porque este estruendo no lo tolera el mundo, no lo soporta tan fácilmente, ¿no? Y efectivamente cuando él termina su teología y todo y deja organizados a sus hijos como con sus herencias, con sus cosas, con sus bienes y se dedica totalmente a la vida espiritual, pues dicen que la primera Eucaristía tuvo que celebrar en una plaza pública porque la gente no cabía en el templo. Entonces, ¿cómo serían esas experiencias de esos sermones y de todo lo que él empezaba a desarrollar con la gracia que Dios le iba dando a este hombre? Y viene ya entonces toda la experiencia de lo que él mismo empezó a trabajar en su vida espiritual, ¿no? Primero, el dominar su cuerpo, ¿no? Por las pasiones. Entonces empieza a hacerse exigencias, a hacerse también un poco más de vida ascética, un poco más de restricciones en los alimentos, en las bebidas, y que era un hombre gordo, empieza a adelgazar, empieza a ser un hombre delgado, por gracia de Dios, porque eso lo va dando también el Señor para que dominemos también nuestro cuerpo y nuestras pasiones. Eso por un lado, pero también por otro lado viene la otra experiencia y es el dominar el orgullo. Y entonces también pues fue sometido a circunstancias fuertes, ¿no? De pasar de ser el gobernador a llegar a ser el ayudante del cocinero, pues no era nada fácil, ¿no? Lavar los platos, servir a la mesa, es decir, hacer funciones de verdad de lo que era un servidor, para que de esa manera quien lo estaba como formando y moldeando, pues de verdad se diera cuenta si daba la talla o no daba la talla para saber si era una vocación o no lo era. Y efectivamente pues se corrobora que era una vocación. Para ninguno de nosotros es fácil que en el momento de que se le rompa un plato o algo de la loza, pues tenga que salir al frente delante de todos de rodillas y pedir perdón, ¿cierto? Es un acto bastante humillante, pero él, que sabía que tenía que hacerlo para doblegar su orgullo y para alcanzar lo que él se propuso, que era lograr la santidad, pues lo hace. Fíjese cómo nosotros también debemos de ponernos de rodillas delante del Señor para doblegar el orgullo. Eso me hace acordar también de alguna experiencia personal que tuve yo cuando empecé a hacer el Santo Rosario, porque yo era un hombre extremadamente soberbio, muy iracundo, conflictivo, peleón y todo bueno. Y cuando empecé a hacer el Santo Rosario con los hermanos de la comunidad Sana Tetú, recuerdo yo que empecé el primer misterio de rodillas. A los 8 días ya el segundo, llegaba hasta el segundo, luego hasta 3 misterios de rodillas, luego hasta el cuarto, hasta que logré el quinto, y de ahí en adelante ya pude aprender a hacer también de rodillas el Santo Rosario. Y eso era para doblegar ¿qué? Mi orgullo y mi soberbia, para darle duro a eso. Entonces fíjese cómo el doblar rodilla, como lo hizo el Señor en el huerto, pues nos enseña a ¿qué? A darle duro a nosotros mismos, a nuestro ego, a nuestra soberbia, a nuestro orgullo, y así mismo también poder glorificar mejor al Señor. Esto le pasó entonces a nuestro querido santo San Francisco de Borja, y nos enseña cómo a través de la humildad y de soportar con amor y por amor todas esas humillaciones, pues le permite pues seguir adelante con todo su proceso formativo, y ya después pues los diferentes cargos y rangos y todo lo que ya él logró desarrollar como jesuita. Pues fue muy buena la gestión que hizo, a tal punto que toda la sabiduría que tenía como gobernante de lo que él había aprendido también en su vida personal, pues pudo ponerlo en práctica para ayudar y contribuir en darle una mayor organización a cada uno de los conventos, de los lugares que fue él mismo fundando y desarrollando, darle más organización a los novicios y todo. Entonces qué bonito, porque fíjese que nada se desaprovecha, que todo lo que podamos aprender en la vida, todo puede ser útil en un momento determinado para lo que el Señor tiene como plan para nosotros. Entonces, nunca está por demás ni sobra lo que podamos aprender en la vida. Al contrario, nos va a servir en el momento en que menos nos lo imaginemos, porque va a ser para el servicio de Dios. Porque él mismo, pues también la experiencia que vivió, ¿no? Con esa señora que se murió y con ese olor fétido y todo eso, pero era para el trabajo del mundo. Y dijo, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Esto es para el mundo. Ahora voy a ver cómo puedo hacer las cosas para Dios. Y mire todo lo que logró hacer para Dios. Para Dios. Tú y yo hoy deberíamos preguntarnos, bueno, ¿y qué más cosas yo puedo hacer para Dios o por Dios? Para que así mismo nos enriquezcamos, así mismo crezcamos. Bueno, mis queridos hermanos, pidámosle a San Francisco de Borja que nos dé la gracia de poder también dominar nuestro cuerpo con la gracia del Espíritu Santo, y también tener esa humildad y darle duro al orgullo de nosotros y a la soberbia,
siempre poniéndonos de rodillas y siempre orando de rodillas para que el Señor se glorifique en nosotros, que todo lo que nos humille, que todo lo sepamos ofrecer con amor y por amor a Dios. Los amamos en Cristo Jesús y que Dios los bendiga. Bien, hermanos, acabamos de escuchar esta historia de San Francisco de Borja, una historia maravillosa que nos coloca en un contexto de muchas realidades que hoy podemos nosotros vivir. Vemos cómo se crió en un ambiente, digámoslo así, de poder, un ambiente donde había muchas comodidades y donde se podría decir que tenía todo para ser feliz. Y en ese ambiente San Francisco de Borja fue creciendo, se fue desarrollando como persona hasta el punto de tener unos cargos bastante altos. Y es particular detenernos ahí, mis queridos hermanos, porque vemos cómo asume San Francisco esta posición de pronto sin conocer mucho de Dios. Y vemos cómo comienza a desarrollarse en su actividad de una manera excelente. Pero llega un momento crucial en la vida de San Francisco cuando evidencia en un acontecimiento de la muerte que su vida tiene que cambiar, que su vida tiene que cambiar. Y pienso que es el momento también para que nosotros podamos detenernos y en cualquier acontecimiento de nuestra vida hemos tenido la experiencia de encontrarnos también con Dios, de que Dios estremezca nuestra estructura como seres humanos. Y es donde Él viene automáticamente a mostrarnos un camino diferente de vivir. San Francisco de Borja lo ve en ese acontecimiento de la muerte, donde ve un rostro desfigurado y un olor putrefacto de aquella persona que es cercana a Él. Y ese impacto lo lleva a seguir a Cristo, lo lleva a servirle al Señor, a seguir al Señor. Decide cambiar automáticamente su manera de vivir, su manera de pensar. Comienza ya a dejar todo lo que el hombre viejo tenía como afectos, como apegos, las fiestas, las rumbas, y comienza a desarrollarse en un entorno diferente. Comienza a enamorarse de Dios, comienza a enamorarse de la iglesia, comienza a encontrarse con ese amor verdadero que es Jesús. Y ese Jesús que es el amor verdadero comienza a transformar su corazón. Dice el relato que ya no le gustaban las fiestas mundanas, sino los actos religiosos. Que ya no le gustaba de pronto andar con las personas que de una u otra manera compartían esos espacios mundanos, sino que le gustaba andar en los ambientes religiosos. Que era un hombre que comenzó a practicar la misericordia porque visitaba a los pobres. Y seguramente que nosotros también, hoy el Señor a través de este acontecimiento que nos muestra en este santo, nos invita también a que podamos despojarnos del hombre viejo, a que podamos despojarnos de la mujer vieja y que podamos emprender un camino diferente al lado del Señor, que podamos enamorarnos del Señor, que podamos enamorarnos de nuestra iglesia, que podamos enamorarnos de los sacramentos y vivir la vida sacramental, que podamos acordarnos que en los necesitados, que en los pobres se encuentra el Señor. Y eso lo hizo San Francisco. A pesar de todas las dificultades espirituales que quizás vivió por el entorno en que se desempeñó, se encuentra con el Señor en un acontecimiento doloroso. A veces el Señor nos ha permitido, a través de un encuentro doloroso o un momento doloroso, encontrarnos con Él. Particularmente recuerdo tanto que un momento crucial en mi vida donde me encontré con el Señor y dije, tengo que cambiar mi manera de vivir, tengo que cambiar mi manera de pensar. Y eso no quiere decir que yo no peque, porque sigo siendo un pecador, pero cada día el Señor me levanta, me renueva. Y fue ese acontecimiento donde le soy infiel a mi esposa. En ese momento tan crucial de dolor, el Señor cambia nuestra vida, no solamente mi vida, sino también la vida de mi esposa. Nuestra familia se convierte en una familia diferente, una familia que sigue al Señor,
con la convicción de que podemos caminar mejor, de que podemos ser mejor. Y le doy la gloria a Dios por ese momento tan difícil y de dolor, porque ahí me permitió experimentar su amor y su misericordia. Y eso también lo vive San Francisco de Borja. Y es la invitación que hoy nos hace el Señor, a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, enamorándonos del Señor y enamorando de todo lo que tiene las cosas que la iglesia nos propone y que muchas veces cuando no las conocemos nos parecen aburridas, nos parecen tediosas. Y desde luego, hermanos, que cada acontecimiento que nos va marcando, el Señor permite también que ocurra para moldearnos. Dice el relato de San Francisco que comenzó a mortificarse, a mortificar su cuerpo con los ayunos. Y esto, sin duda alguna, nos permite a nosotros mantenernos en el dominio propio. En algún momento también, y lo sigo haciendo para la gloria de Dios, me mortifico, hago mi ayuno y se lo ofrezco al Señor, porque nuestra alma, nuestro espíritu necesitan ser alimentados y no ser dominados por la carne, porque la carne nos lleva siempre a la tendencia al pecado. San Francisco entendió eso, que tenía que mortificar su cuerpo para comenzar a combatir en el buen combate de la fe, para comenzar a derribar su enemigo principal, que era el orgullo. ¿Por qué? Porque venía de un acontecimiento, venía de unos acontecimientos de su vida donde él siempre era el primero, donde él siempre daba las órdenes, donde él era el que dirigía. Y cuando comienza a vivir la experiencia del Señor, entiende que hay que abajarse, que hay que ser el último para poder llegar a ser el primero en el reino de los cielos. Y comienza entonces a vivir la experiencia de la santidad, a ser sencillo, a ser humilde, a dejarse muchas veces humillar, pero entregándole todo en oración y en amor al Señor para poder derribar su orgullo. Pedir perdón cuando se ha equivocado. Y creo que es una experiencia maravillosa la que hoy nos presenta este santo, porque nos enseña que la vida en santidad no es fácil, pero que la recompensa es grande. Y esa recompensa es el cielo, mis queridos hermanos. Pidámosles pues hoy al Señor que nos regale la gracia de morir a nuestro orgullo, a la soberbia, de morir a esos momentos donde nos exaltan, donde el mundo nos quiere poner un pedestal y que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por ello. Y ahí no está lo que el Señor quiere para nosotros. Pidámosle la gracia al Señor que nos enseñe a ser humildes, sencillos, a encontrarnos en cada acontecimiento de nuestra vida, por muy dolorosa que sea, con el rostro de Jesús, un Jesús de misericordia, un Jesús de amor, un Jesús de alegría, y que podamos sentir el deseo de nuestro corazón de cada día caminar en la santidad para llegar al cielo, que es nuestra meta final. Que hoy podamos entender que es necesario muchas veces mortificar nuestro cuerpo para alimentar nuestra alma y nuestro espíritu, para saber que cada día somos pecadores, pero que la misericordia y la gracia del Señor nos puede llevar a tener una vida diferente, a ser unos santos. Veamos en este regalo tan hermoso la vida de San Francisco de Borja. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra cómo, a pesar de que un hombre con su posición social, económica y, si vemos, también religiosa, un hombre bendecido por familia y familia, por parte de su padre y por parte de su madre, cómo llega a la sencillez, no se queda ahí como muchos de nosotros, eso mi papá ya hizo, mi abuelo ya hizo, yo sencillamente me dedico a disfrutar. Aquí no, Francisco nos enseña a que uno debe conseguir su santidad no por mérito de los demás, sino buscando a nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo el servicio no es solo a Dios, sino a la gente. Mire que desde su posición política, él siente el llamado a servir. Desde su posición económica también sirve a su familia, porque es un modelo de esposo, un modelo de padre. Aquí dice que
En sus 17 años de matrimonio fue un modelo de armonía y fidelidad. A nosotros en el día de hoy, ¿cuánto nos cuesta ser fieles? ¿Cuánto nos cuesta tener una familia armoniosa? Claro, muchos tenemos la excusa, pero como él tenía todo, como él se podría decir que tenía su vida arreglada, sí, de pronto sí tenía su vida arreglada, pero no se quedó ahí, no se quedó esperando a que sus padres, sus abuelos hicieran, sino él también buscó, él tenía la inquietud y tenía aquello que muchos no tenemos, que es escuchar a nuestro Señor Jesucristo en el corazón. Es una vida que es llena de prodigios, una llena de virtudes, se puede decir. Miremos cómo en una ciudad que podríamos de pronto compararla con nuestra ciudad, llena de pandillas, dice acá, de gente que le gustaba saltar jugo, le gustaba hacer el mal, pero él llega a gobernar esto como con rectitud, a gobernar con ese amor de Cristo. De pronto él todavía no estaba en la conversión, pero ya sentía ese amor que le mostraba Cristo. Y vemos también la importancia de ser unos padres entregados a la vida religiosa, entregados a la oración, estar cerca a Jesús. Miremos toda la familia de Borgia, cómo es bendecida. Tiene prácticamente 3 santos, porque fueron familiares de él, fueron 2 papas. El papa, su abuelo fue papa, y él alcanza su santidad, pero no porque su familia hubiera estado en los altos puestos del clérigo, sino por su servicio. Miremos como padre, él se preocupa por sus hijos y siempre los está cuidando, algo que no hacemos nosotros. Nosotros nos importa más, nos importa de pronto el querer, el estar trabajando, el estar en esos afanes de la vida, en darle a nuestros hijos todo, pero no enseñarles de pronto que la vida va más allá de tener, de adquirir, de trabajar, sino que tenemos que trabajar para nuestra santidad, tenemos que trabajar no para esta vida como la otra. Y algo que me llama mucho la atención es cuando es enviado, pues conoce a la reina de España, que dice que era una mujer especialmente hermosa, pues es especialmente, supongo yo, pienso yo, o en el imaginario de la lectura vemos que es una mujer bellísima, pero vemos que ella muere en plena juventud y él es el encargado de llevar su cadáver. Y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, de una cosa tan sencilla, que es al ver el rostro de la difunta, dice, apareció tan descompuesta y maloliente por la putrefacción que Francisco se conmovió hasta el fondo de su alma. Si nos sentamos a analizar esto, Francisco no vio de pronto esa persona como algo horrible, esa persona como algo asqueroso, como algo desagradable, sino yo creo que en esa descomposición del cuerpo él quedó estupefacto, porque ahí es donde quedan las banalidades del mundo, ahí es donde queda nuestro orgullo, nuestra soberbia, ahí es donde queda tanto por lo que hemos luchado, que él, yo creo que no vio fue el rostro de la reina descompuesto, sino vio fue el pecado de él mismo ahí. Él vio cómo nuestro pecado o el pecado nos lleva a ser en vida así, a ver esa putrefacción que es ver nuestra alma llena de fango, llena de gusanos, se podría decir, porque ahí dice que duró varios días en llegar allá. Y eso toca la vida de San Francisco, esa sencillez tan grande, como eso que le hace ver nuestro Señor Jesucristo, que nosotros no vivimos ahí, nosotros debemos ir más allá. Vemos que Él empieza a cambiar, Él empieza a ver, a tratar su vida con más tranquilidad, a ser más dedicado, ya se aparta de las fiestas mundanas y como que acude más a la vida religiosa. Ya no iba, dice acá, que a cacerías ni iba él, no visitaba pobres y a charlar. Vemos un gobernador que visita pobres, pues eso es algo que no podríamos imaginarlo, ¿no? Pero no nos quedemos ahí.
Miremos la vida de San Francisco, un obispo, un padre, un religioso. Miremos esta vida, pero tomémosla para nosotros y veamos este ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos muestra en la vida cotidiana, para que también nosotros miremos qué estamos haciendo con nuestra vida, qué estamos haciendo con nuestra familia. No nos quedemos ahí, los invito a que vuelvan a leer esta vida, es maravillosa, es espectacular y un regalo de Dios que nos dice que en la cotidianidad de la vida podemos ser más, podemos servirle a Él. La invitación es a que reflexionemos, ¿verdad? A que tomemos esta vida como algo para nosotros personalmente y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos transforme como lo transformó a Él. Papito lindo, te damos muchísimas gracias por permitirnos hoy tener esta hermosa historia de San Francisco de Borja, a quien iluminaste, a quien asististe, a quien acompañaste con la gracia de la humildad, con el amor, la dedicación, como gobernante, como esposo, como servidor público y especialmente como sacerdote, como religioso y como servidor de Cristo. Te pedimos que también a nosotros nos conceda ser unos muy buenos servidores de Dios y que todo lo que realicemos siempre vaya dirigido y guiado por el amor y por la gracia tuya. Por eso, papito lindo, agradecidos contigo, te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Santísima Virgen María, tú que eres en esencia humildad y sencillez, concédenos la gracia, Madre Santa, de poder entender que para alcanzar el reino de los cielos debemos morir a todo aquello que nos aleja de Dios, que debemos desprendernos de todo aquello que sin duda alguna nos condenan al infierno. Enséñanos, María Santísima, así como San Francisco de Borja, a cultivar en nosotros la sencillez, la humildad y el servicio. Concédenos las gracias, Madre Santa, que necesitamos cada día para seguir luchando en este camino de santidad que tu Hijo Jesús nos propone. Sé tú nuestra Madre del camino. Sé tú la que nos acompañe. Sé tú la que nos consuele. Sé tú la que nos levante, Madre Santa. Sé tú nuestro escudo protector. Sé tú nuestro refugio, para que podamos nosotros alcanzar la santidad y llegar al cielo. Que seas tú, Madre Santa, que cada día nos sostengas de tu mano maternal y que con tu corazón inmaculado nos llenes cada día de amor, de paz y tranquilidad, para así poder ver el rostro de Jesús un día en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Francisco de Borja, ruega por nosotros. San Francisco de Borja, ruega por nosotros. San Francisco de Borja, ruega por nosotros. Muchas gracias por estar en sintonía en este espacio. Bendiciones para sus familias, bendiciones para sus hijos, bendiciones en su trabajo. Que nuestro Señor Jesucristo, a través de esta vida de San Francisco de Borja, toque nuestros corazones, el corazón de nuestros oyentes, los corazones de los padres de familia, para que sigamos este hermoso ejemplo, ¿no? Un hombre, un caballero, un personaje admirable, un religioso entregado al servicio, que hoy nos invita a servir, a entregarnos al servicio desde nuestros trabajos, desde nuestro hogar, desde nuestro estudio, y que no olvidemos que esto no se quede en papel muerto, y seguirlos invitando a que escuchen esta su emisora católica Sánate Tú, la emisora de la fe. Bendiciones para todos y a sus familias. Cristo los ama y la Virgen Santísima siempre nos protege con su santo manto.
Y bueno, estamos llegando ya al final de este hermoso espacio de oración, hoy celebrando la fiesta de San Francisco de Borja. Pidámosle a Él que nos ayude en todo este caminar y que sea Él el que interceda por nosotros también para obtener esas virtudes que le acompañaron, el saber gobernar con justicia y equidad, el saber tener la disciplina para orientar, para organizar y la humildad para doblegar el orgullo y todas las manifestaciones de soberbia. Que Él nos ayude en nuestro caminar. Y a todos mis hermanos que me acompañaron en el servicio en este momento, que compartimos este hermoso espacio, les envío un abrazo muy especial. Que Dios y la Santísima Virgen María a todos los bendigan. Feliz día. Bien, hermanitos, hemos llegado a la parte final de este espacio de oración del Santo del Día, sabiendo que el Señor nos ha regalado esta historia de San Francisco de Borja, porque lo necesitábamos cada uno de nosotros para colocar en práctica esta experiencia maravillosa que hemos escuchado en el día de hoy. Que podamos nosotros encontrar en este santo de la Iglesia un ejemplo para que en los momentos de dificultad podamos acordarnos y colocar en práctica sus enseñanzas. Recordarles, queridos hermanos, seguir compartiendo este link a través del cual se nos ha presentado la vida de un santo maravilloso, para que otros también tengan la posibilidad de escuchar este relato y todas estas enseñanzas que el Señor a través del Espíritu Santo ha colocado en nuestros labios y nos ha permitido escucharlo. Recordarles participar de todos los espacios de oración de la comunidad Sana de Tú y decirles que el Señor los bendiga, que el Señor los cubra con su manto y que el corazón inmaculado de María Santísima siga siendo nuestro refugio. Tengan todos un día lleno de alegría y de bendición.